Que pretende recaudar 3 puntos del PIB en aumento en tributos. Vamos a conversar de este tema con el senador de RN, José García Ruminot, y el senador del PS, Juan Pablo Letelier. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. A ver, debatamos un poco primero de los objetivos generales. Uno de los objetivos planteados por la presidenta Bachelet fue que el país fuera más equitativo. ¿Lo va a hacer después de esta reforma tributaria, senador? Yo no tengo la menor duda. Aquí hay 4 objetivos. Uno es aumentar la carga tributaria para sacar adelante los programas sociales. 2, equidad tributaria, donde hay una gran inequidad tributaria en nuestro país, producto que el sistema que tenemos se diseñó en otro momento histórico. 3, terminar con fenómenos de elusión tributaria, que hoy en día es un tremendo problema, y yo creo que se quiere velar también por incentivos pro inversión, en particular para los chicos. Se van a lograr los 4 objetivos. Senador García, ¿va a ser Chile un país más equitativo si se aprueba esta reforma tributaria? Va a depender mucho de que el gasto que se va a financiar con la reforma tributaria, gasto que solo conocemos los grandes titulares: educación, programas de protección social, mejoramiento de los equilibrios fiscales. Más que eso no sabemos. Si ese gasto se invierte bien, se traduce en beneficios para la gente, vamos a tener un país más equitativo. Pero, senador, otra cosa es en que se gasta. Aquí hay 2 puntos. Uno es cómo se tributa, que eso puede ayudar a mejorar la igualdad, y otra cosa es que el gasto ayude. En el tema de los tributos solamente, sin fijarse todavía en el gasto, solamente los impuestos, ¿ayudan o no ayudan como están en esta reforma tributaria? Daniel, para mí es muy importante lo que vaya a ocurrir con el ahorro, la inversión y el empleo. Si nosotros, por eliminar el FUT, tenemos un desincentivo del ahorro de las empresas, menor inversión, menor crecimiento de las empresas y en definitiva menor crecimiento del empleo, no vamos a tener un país más equitativo. Yo creo que lo que hace mucho más equitativo un país no es la reforma tributaria, es la creación de más y mejores empleos y el aumento de las remuneraciones reales de nuestros trabajadores. Senador Letelier, ¿se pone en riesgo con esta reforma tributaria el empleo y por lo tanto podría ser, como dice el senador García Ruminot, menos equitativos desde el punto de vista que habría más gente sin empleo? Para nada. Mira, las caricaturas hacen muy mal en un país. Las decisiones de inversión en una sociedad dependen de muchos factores, dependen de sus instituciones, su estabilidad y cohesión social, depende de su infraestructura, también la política tributaria, pero depende de múltiples factores. Es un error pensar que el tema tributario sea el determinante. En segundo término, nosotros como país somos un país donde los tributos en términos comparativos son muy bajos comparado a otros países, donde la inversión, nuestros vecinos del Perú, que tienen tributos más altos que nosotros, para no ir tan lejos, para qué hablar de Europa. Mire, aquí hay una cierta caricatura. El generar equidad tributaria en nuestro país es necesario, y en particular el tema principal, que es que se pague tributos sobre la base de los ingresos devengados. Hablando de equidad en esta reforma, ¿es equitativo disminuir de 40 a 35% los impuestos personales al tramo que más recibe dinero en Chile? ¿Eso le parece también equitativo o usted no está por apoyar ese punto? Mira, aquí es un tema al que se va a debatir en su mérito. ¿Pero qué parece ese punto? Es que quiero explicarlo porque hay un tecnicismo. Una empresa hoy tributa entre 20%. Se va a subir a 25%. Pero la verdad, y se va a eliminar el FUT progresivamente. Si yo soy dueño de la empresa y me pasan 100 millones, ¿pago el 25% o voy a pagar, porque ya ingreso, por global complementario hasta el 35%? Hay un tecnicismo que en qué momento se tributa. Por eso se habla de bajar de 40 a 35%, porque las personas que van a estar recibiendo los ingresos, los dueños de las empresas, tampoco queremos que paguen menos impuestos. Pero mire, yo no creo que las personas de más altos ingresos de renta por remuneraciones necesariamente se debe bajar el impuesto, necesariamente. Pero necesitamos buscar una equidad, porque lo que debe ocurrir en una sociedad es que las empresas, el impuesto al capital y el trabajo paguen más y los ingresos de las personas tienden a pagar de una forma más equitativa. Hoy está distorsionado en el sentido contrario. Senador García, las personas pagan más impuestos que las empresas. Sobre ese punto se anunció esta rebaja, pero que no iba a regir para la presidenta, ministros, subsecretarios y parlamentarios. ¿Legalmente se puede hacer eso? ¿Es posible que de alguna manera se compense que finalmente las autoridades del Estado terminen pagando lo mismo? Entendí del discurso de la presidenta Bachelet en la mañana que sería por la vía de aplicar una sobretasa del 5% a nuestras dietas. Yo no tengo problema con eso en realidad,
Pero a mí me parece que pensar que nosotros vamos a legislar en favor de bajar del 40 al 35 porque nos beneficiamos es conocernos muy poco, porque la verdad que la reforma es tan grande respecto del volumen de recursos, es tan importante respecto de las transformaciones que hay en materia de cómo tributan las inversiones, cómo tributan las empresas, que entrar a una cosa más pequeña, pero está bien, la presidenta lo hizo, repito, no tengo problema con eso. Solo para dejar claro un punto, ¿está usted de acuerdo con la rebaja del 40 al 35? Y segundo, ¿está de acuerdo con la exención de esa rebaja para los parlamentarios y los ministros? A ver, estoy de acuerdo en que bajemos del 40 al 35. Cuanto más altos son los impuestos personales, la tentación a crear sociedades y por esa vía ir no asumiendo la renta personalmente, sino que hacerlo a través de sociedades familiares en que se va distribuyendo y se termina pagando menor impuesto. Yo prefiero que sinceremos, bajamos del 40 al 35, es coherente también con subir el impuesto a las empresas del 20 al 25%. Y respecto a la segunda pregunta, si yo estoy de acuerdo en que nos apliquemos una sobretasa, no tengo ningún problema con eso. Señor Letelier, se ha dicho desde el Senado que se van a tomar todo el tiempo que sea necesario para debatir este proyecto cuando les llegue, primero entra por la Cámara de Diputados, y que todos van a poder hablar, que no haya apuro. Pero también se ha comentado que se espera que la Cámara de Diputados lo despache antes del 21 de mayo. Siendo una reforma, pregunta para ambos, de esta envergadura, ¿no necesita más tiempo que el 21 de mayo en la Cámara de Diputados? Si ese fuera el plazo, ¿les parece que necesita más tiempo? Yo creo que los debates tributarios en general deben hacerse con cierta velocidad. La inestabilidad del debate tributario no es bueno en ningún país. Tener un par de meses para discutir estos temas que son archiconocidos, no son temas nuevos. Es algo que todos conocemos cuál es el sentido y el alcance. En verdad, el que la Cámara de Diputados lo tenga despachado antes del 1 de mayo o el 21 de mayo es un tiempo prudente. ¿Y ustedes en el Senado cuánto debieran tomarse? Mire, yo creo que de los temas que están en un mes y medio de debate estamos en condiciones de avanzar. Yo no creo que es fundamental. Hay ciertos temas que vamos a poder debatir, si los impuestos, estos verdes de los que se hablan, lo que significa terminar con el decreto ley 600 como incentivo que hoy en día la verdad el país no lo necesita. Esos temas se van a poder debatir. ¿Cómo se puede debatir esto si es que los parlamentarios, los funcionarios públicos bajan del 40, 35 o no lo hacen? Yo personalmente prefiero una ley para rebajar el nivel de renta más que hacerlo por el lado de los impuestos, pero esos van a ser temas de fácil debate. Lo fundamental es la eliminación del FUT y que se pague imposiciones por los ingresos devengados. Y ese es el tema de fondo de esta reforma tributaria. Lo primero es votarlo en general. Me imagino que usted, senador Letelier, va a votar a favor. Senador García, en la votación en general, antes de ir a los detalles, ¿a favor o en contra? Yo tengo la mejor intención de votarlo a favor, porque creo que los objetivos de la reforma, mayor inversión en educación, mayor inversión en protección social, particularmente en salud y mejoramiento de pensiones, y mayor equilibrio en las cuentas fiscales, lo comparto. Me gustaría, y espero que así se haga, que nos den el detalle en qué se van a invertir los recursos. Ok, puesto ese punto, el punto que ponía el senador Letelier, eliminar el FUT de aquí al año 2018, el senador Letelier está a favor, ¿usted está a favor o en contra? No me gustaría eliminar el FUT, por dos razones. Primero, cuando yo subo los impuestos a las empresas del 20 al 25%, reduzco la capacidad de maniobra con el FUT, reduzco la disponibilidad de esta postergación de impuestos. Y en segundo lugar, porque yo creo que las empresas necesitan más ahorro, necesitan mayor inversión, necesitan seguir creciendo para que tengamos más y mejores empleos. En contra, entonces, senador Letelier, respecto a ese punto, más allá de las grandes empresas que tienen acceso fácil y, entre comillas, relativamente barato al crédito, para pequeñas y medianas empresas, ellas han puesto, no micro, pequeñas y medianas empresas han puesto la preocupación en que esto va a ser un buen negocio para la banca, dicen, porque muchos de ellos ocupan el FUT como una forma de poder invertir finalmente, más allá que no sea la intención que sea un buen negocio para la banca. Pero, ¿qué va a pasar con esa pequeña y mediana empresa que manifiesta por algo esa preocupación? Me imagino que algo tendrá de legítimo esa preocupación en la pequeña y mediana empresa. Primero, esta creación del FUT surge en un momento histórico en Chile, en una crisis económica tremenda, donde había una situación dramática en los años 80. De ahí surge la estructura tributaria que tenemos hoy. El país es otro, no es ese. Este es el único país, o de los pocos países, que tiene este tipo de mecanismo donde uno no paga impuestos sobre toda su utilidad. Lo que corresponde en cualquier país de nuestro nivel de desarrollo es que la empresa
cuando tiene utilidades de 100, pague impuestos sobre esos 100 y no solo sobre parte. Eso es lo que pasa en la gran mayoría, casi todos los países del mundo. Entonces, lo primero, yo creo que hay que situar la situación de aquí para adelante, se va a eliminar. Va a haber un debate sobre el FUT histórico, los recursos acumulados, que no todos se han reinvertido. Seamos honestos, porque para varios es una operación bancaria, una operación contable, y es un negocio, sí, es un negocio. Para las pequeñas empresas, porque esto es muy importante decirlo, este cambio de las formas de pago de impuestos va a afectar al 5% de las empresas en Chile. El 95% de las empresas en Chile, las pequeñas y medianas empresas, no se van a ver afectados por este cambio de estructura tributaria. Es más, se han implementado una serie de propuestas que tendremos que ver en detalle. Como dice el senador García, no tenemos el texto aún hoy, pero aquí hay un mecanismo de depreciación instantánea para la inversión en capitales nuevos y productos usados, lo cual también es una innovación muy grande. Y por tanto yo creo que en el debate vamos a ver que esta reforma es bastante omnicomprensiva, bastante racional para lo que el país necesita, y me parece muy bien el reparo que plantea el senador García. Lo quiero decir, me parece correcto, porque el objetivo es saber en qué se van a gastar estos recursos. Okay. En el tema del aumento del impuesto a las empresas, de 20 a 25%, primero el senador García y luego el senador Letelier, ¿de acuerdo o no de acuerdo con ese aumento? ¿Y puede afectar efectivamente la generación de empleo, como dicen, por ejemplo, muchos empresarios? Yo creo que los actores económicos ya han internalizado el alza del tributo de primera categoría impuesto a las empresas del 20 al 25%. A mí me parece una medida, porque hay que hacer un esfuerzo tributario para que tengamos más recursos en educación, protección social, mayor equilibrio de la caja fiscal. Y por lo tanto subir del 20 al 25%, yo no tengo inconveniente con eso. A mí lo que me hace más ruido son dos elementos. Uno, la eliminación del FUT, y dos, la eliminación del decreto ley 600. Ok, y en el tema del subir del 20 al 25, senador Letelier, ¿usted no cree que hay pymes que no van a poder soportar esa alza de impuestos, pymes que trabajan muy al límite y que van a cerrar, y eso puede significar la pérdida de empleos? Pero con las otras compensaciones, los incentivos que hay, no se van a ver afectados. Aquí los grandes afectados son los 5% de las empresas más grandes de nuestro país, que, como ha dicho el senador García, es evidente que ya lo tienen internalizado, y muchas de estas empresas tributan en otros países porque están presentes en otros países y tributan bastante más que en el nuestro. Y yo creo que mire, esto de creer que esto va a desincentivar el empleo o que van a haber problemas, esto es parte de un debate que le hace mal al país, donde se generan, no sé, campañas de terror o de inestabilidad donde no corresponde. ¿Qué pasa con esas pymes que no son intensivas en maquinaria en lo absoluto, sino más bien en recursos humanos y que por lo tanto no pueden depreciar? Lo estoy diciendo algo súper... No pueden depreciar a un trabajador, digámoslo, no lo van a poner dentro de lo depreciable. No van a ¿Qué pasa con esas no pymes? usan el FUT. Esas mismas que son intensivas en mano de obra, ¿cuál es su capital? ¿Reinvierten en capital? No. Entonces no tienen esa reinversión de la que tú hablas, que es tan beneficiosa para otras necesariamente. Depende cada empresa, lo quiero decir en términos generales. Yo tengo la impresión que, de lo que yo he visto de los informes, aquí las micro y pequeñas empresas no es el objeto de esta reestructuración tributaria. Y por lo mismo, estas personas, las pequeñas empresas, cuando el dueño de la empresa recibe los ingresos, va a terminar tributando, en vez del 40% por su renta individual, 35%, le baja a él. El senador García Romero planteó otro punto de preocupación, el famoso decreto ley 600, que era un estatuto de inversión para favorecer la inversión extranjera. ¿Qué efectos creen ambos que va a tener la eliminación, si es que va a tener o no? Senador Letelier primero y señor García después. Mire, hay muchos chilenos, grandes grupos económicos en Chile, que han hecho inversiones en Chile a través del decreto ley 600. Entonces podemos sincerar en serio este tema de una vez por todas, porque no es solamente capital extranjero que ha entrado a nuestro país por este mecanismo. Los grandes grupos económicos de nuestro país, muchos han ingresado sus capitales por este mecanismo. Son decenas de miles de millones de dólares, no son montos pequeños. En todo caso, el origen de este decreto fue en un momento donde se necesitaba generar inversión, incentivar la inversión. Era otro contexto histórico. Hoy en día esos incentivos para generar la inversión en verdad son innecesarios, menos aún en lo que es la minería, que es donde están dirigidas la gran parte de las inversiones extranjeras relevantes. Los incentivos ahí no son necesarios
más allá de las tremendas utilidades que ya están ganando y con una estructura tributaria bastante favorable para ellos. Vamos a otros temas también anunciados en esta reforma, algunos de ellos más sorpresivos porque no aparecían detallados en el programa de gobierno. Por ejemplo, un impuesto adicional a las bebidas no alcohólicas que tengan azúcar. ¿De acuerdo o en desacuerdo? En principio de acuerdo, porque yo tengo la convicción de que el azúcar en general hace más daño que beneficio a la salud. Por supuesto pensando en consumos excesivos, en fin. Pero tenemos que ver el detalle en realidad, porque hoy día en general las bebidas analcohólicas pagan el 15% como sobretasa, como un impuesto adicional. Desconozco a cuánto subiría, en qué efectos va a tener. Hay que ver el detalle del proyecto. Si son azúcares y no endulzantes, porque ahí tenemos que ver de qué tipo de situaciones es verdad lo que se dice, es decir, hay productos como stevia, no quiero entrar a hacerle propaganda a nadie, pero lo cierto es que como señal es muy positiva, porque las enfermedades no transmisibles, que son productos de nuestros hábitos alimenticios, le cuestan al país mucho. La obesidad en nuestro país es un problema de salud pública y por tanto tener ciertos tipos de impuestos que desincentivan un tipo de consumo me parece correcto. Hay personas preocupadas por el tema de los pisqueros, por ejemplo, que están súper preocupados, senadores, por la zona, pero que también han planteado y otros han dicho, a ver, ¿y por qué no haber puesto mejor o además un impuesto a la comida chatarra o al cigarro, no haber aumentado aún más los tributos? Mire, yo creo que eso es un tema que no son del corazón de esta reforma tributaria. Pero así como se aumenta esto. No es el corazón, no es donde están los grandes números, pero me parece un debate útil. Me parece bien. Yo represento una zona productora de vino y esto es un tema que va a generar una cierta inquietud. Es evidente que el consumo de alcohol, el consumo de azúcar, el consumo de tabaco generan externalidades, como dicen los economistas, no favorables. Es decir, es evidente que el uso de las camas hospitalarias en nuestro país, muchas de ellas están relacionadas a consumos excesivos de estos productos. Y en ese sentido, en todos los países, cuando se quería cambiar hábitos, se usa este tipo de impuestos. Tenemos que debatirlo, nadie quiere perjudicar una industria específica, pero tenemos que asumir que sí se debe hacer algo para desincentivar un consumo irracional. Se habla también de la elusión y de sanciones específicas para quienes sean sorprendidos eludiendo el pago de impuestos, o sea, usando resquicios que son legales, digamos, pero usándolos de mala manera. Lo típico de, por ejemplo, pasar las compras del supermercado por la caja de la factura y pasarlo por la empresa cuando es para consumo personal. Por ejemplo, ¿es realmente posible sancionar ese tipo de prácticas y cómo se pueden sancionar concretamente para que sea efectivo y realmente desincentivo ese tipo de malas prácticas que son tan comunes? El concepto de elusión es un concepto bien relativo, porque tal como se ha dicho, la elusión no es evasión, sino que simplemente es aprovechar los beneficios que la ley tributaria entrega para que se tribute lo que legalmente corresponde. Entonces, poner en el Código Tributario, como yo leí en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, una norma que impida o que castigue la elusión, incluso más, que busque castigar a los asesores tributarios por hacer que las empresas paguen lo que la ley dice, a mí me parece francamente un exceso. Yo estoy de acuerdo en lo que se propone en el sentido de fortalecer el servicio de impuestos internos, fortalecer la fiscalización. Si el FUT se ha aplicado mal, si el FUT tiene algunos forados que han permitido evasión tributaria, cortémoslo de raíz, pero no matemos un instrumento que ha fomentado el ahorro y la inversión. Se nos acabó el tiempo, pero una cosa muy breve para ambos, porque se nos acabó el tiempo, pero se ha hablado de ánimo de diálogo, por el otro lado se habla de ánimo de pasar, que les quieren pasar la aplanadora. ¿Hay posibilidad de cambiar algo de lo que aquí está? ¿O es un diálogo solamente para escuchar opiniones, pero esto no se cambia ni una coma, senador? Permítame decir lo siguiente. Con el senador García nos conocemos muchos años. Fuimos diputados juntos, somos senadores, y nunca, por lo menos entre nosotros, había una falta de voluntad de diálogo. Los debates tributarios son complejos. Cuando se debaten los temas tributarios, el Ejecutivo es quien tiene la iniciativa. Pero yo no tengo la menor duda que en este debate, donde hay un tema de buscar una estabilidad tributaria, una nueva estructura tributaria para los próximos varios años, se tiene que tener un diálogo, lo cual significa escuchar, no ¿Y solamente. ¿Cambios también o no? Yo creo que van a haber, yo creo que van a haber cambios. El diálogo tiene que ser para construir acuerdos. Además, yo he visto declaraciones del senador Andrés Saldívar que comparten lo grueso nuestras preocupaciones por la eliminación del FUT. Anoche el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, de alguna manera también lo dijo. Yo espero que tengamos diálogo y que sea
que nos permita llegar a acuerdos y consensos. Vamos a dialogar, pero sí permíteme decir lo siguiente. Hay un tema en el cual para la nueva mayoría es un tema de fondo: eliminar el FUT. Eso sí es un tema sustantivo que tiene que ver con la estructura tributaria que queremos cambiar, porque lo que heredamos, que viene de una época de los años 80, responden a otro país. El país de hoy puede hacer algo distinto. Senador Letelier, senador García Rubión, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica, gracias, Daniela. Nos trasladamos ahora al Palacio de la Moneda.